Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que se conectan a través de Facebook Live y a través de YouTube. Le invito a compartir este link con sus amigos, con sus familiares, de tal manera que podamos juntos aprender de la palabra de Dios y también adorar y expresar nuestra gratitud al Señor en este tiempo de adoración junto con nosotros, con la Iglesia Cristiana de las Américas. Así que disponga su corazón, abra su mente y entregue lo mejor que tiene al Señor en adoración y en alabanza en estos minutos. Secretos de tu corazón, un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al
extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Ya estamos listos para compartir con cada uno de ustedes la palabra en esta tarde ya. El tema que hemos traído ahora he denominado Se me cayó el hacha. Es un tema, quizá un título un poco sugestivo, ¿no? Algunos dirán, se le cayó la teja. No estamos hablando de tales cosas. O se le rompió la teja, no. En el Antiguo Testamento se relata una historia un poco curiosa, o bastante curiosa más bien dicho. Es la historia de un hacha que flota. Es un milagro que lo realiza el profeta Eliseo y no es un milagro como los que él anteriormente ya había hecho. Milagros que muestran, por ejemplo, la sanidad de Naamán, milagros que muestran la ayuda a una viuda pobre, milagros que están en función de estas cuestiones de necesidades del ser humano. Esta es una historia un poco diferente. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 7. Segunda de Reyes 6, 1 hasta el 7. La palabra del Señor dice: cierto día, un grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos. Allí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo. Vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró en el agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. «Agárrala», le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y la tomó. Aquí hay mucha enseñanza para nuestras vidas, queridos amigos, queridos hermanos. Quiero compartir hoy algunos puntos que nos harán entender cómo este evento histórico, maravilloso, tiene algo o mucho de enseñanza para cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes unos 5 puntos que nos podrán hacer, 6 puntos que nos podrán hacer notar que nosotros tenemos que tener mucho cuidado o tenemos que tener listo, preparado algo cuando vamos a comenzar una tarea, un plan. Y cuando digo listo algo, tiene que ser lo correcto. Entonces vayamos. A la luz de este pasaje bíblico, en primer lugar, punto número 1, tenemos que entender que aún con una motivación correcta, las dificultades no están exentas. Tome nota de estos puntos. Número 1, aún con la motivación correcta, las dificultades no están exentas. Al igual que esta historia de la Biblia, todos tenemos un cierto día en nuestra vida con una buena intención, con algo bueno para hacer. Un cierto día empezamos nuestra carrera profesional, algún día empezamos o conocemos a nuestra esposo, un cierto día pues también hemos conocido de Cristo Jesús, lo hemos invitado a vivir en nuestras vidas, un cierto día nos hemos casado o se van a casar, un cierto día emprendieron un negocio, un cierto día nacieron sus hijos, nuestros hijos, cierto día empezamos a construir, qué sé yo, la casa y cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, si es un negocio, cuánto dinero vamos a invertir, será algo importante, quiénes trabajarán con nosotros, si empezamos un nuevo tiempo de preparación, por ejemplo, de estudios, cómo lo vamos a hacer, en qué lugar lo vamos a hacer y cosas como estas, ¿no? Los proyectos de la vida son importantes y lo que estaban haciendo en este momento los profetas y los hijos de los profetas que se reunían con Eliseo era algo importante, era algo que ellos notaron que había una deficiencia para tener un espacio adecuado y ellos quisieron adecuar otro espacio más grande, más amplio, de tal manera que no estén incómodos. Entonces era una motivación correcta. Estos ciertos días todos tenemos en la vida y hay momentos también que tenemos ciertos días difíciles y que
a veces o muchas veces no podemos evitarlos o no podemos evitarlos de ninguna manera. Pero quiero enfocarme en este cierto día donde emprendimos un gran proyecto o un proyecto importante para nosotros, como en el caso que hemos leído de este grupo de profetas en esta historia que acabamos de compartir. Y cuando llega este cierto día a nuestras vidas, pues empezamos con un plan, con unas expectativas, comenzamos con una ilusión verdadera, comenzamos con una fe verdadera, con la motivación correcta, como estos hombres que querían simplemente o grandemente agrandar su casa donde se reunían para hablar y conversar y aprender del profeta de Dios, y expusieron el caso delante de él. Entonces, punto número 1, entendamos, queridos amigos, queridos hermanos, que aun cuando nosotros tenemos una motivación correcta, porque la historia cuenta el problema que ya vamos a comentar del hombre que pierde el hacha, aunque fue con la motivación correcta, fue hacer algo bueno, sin embargo, para él el día fue muy conflictivo, muy difícil. Ya vamos a mirar. Punto número 2. La motivación nos debe llevar a visualizar la solución. Escuche bien, la motivación nos debe llevar a visualizar la solución. Los profetas fueron a Eliseo a poner en consideración la situación, y cada uno de nosotros en esos ciertos días que tenemos, ese emprendimiento que vamos a hacer, necesitamos también visualizar las posibles soluciones frente a las circunstancias difíciles que podrían presentarse. Y cuando éstas se presentan, obviamente tener la capacidad de hacer una especie de acto inmediato, de buscar la ayuda, el consejo, la persona correcta que esté a nuestro lado. Y la persona correcta, amados hermanos, ¿quién puede ser más correcto que la misma presencia de Dios? En primer lugar, tiene que estar la presencia de Dios en nuestras vidas como ese acompañamiento. ¿Para qué? Para visualizar una posible solución. A veces solos es difícil tener una solución. A veces nos ofuscamos con los problemas, con el sufrimiento, y es bueno estar primero al lado de Dios, o que Dios esté al lado de nosotros. Pero también es importante, como en este caso, que alguien que tenga la capacidad de mirar de fuera y que tenga también la altura para darnos un consejo, para mostrarnos quizá una posibilidad. Entonces tiene que estar cerca también. Es en este caso el hombre de Dios. Cuando ellos fueron y dijeron: mira, el espacio aquí contigo está bastante estrecho. ¿Qué tal si nos vamos al río Jordán? Ahí podemos talar unos árboles y construir algo más grande, algo más cómodo. El profeta Eliseo les dijo: me parece bien, vayan. Pero uno de ellos dijo: ¿qué tal si vienes con nosotros? No, este hombre tuvo la capacidad de visualizar el acompañamiento del hombre de Dios, de aquel que se requiriera, podría dar alguna solución o un acompañamiento que podría avalizar quizás con la presencia de él lo que están haciendo. Entonces había una esperanza de este hombre en el hombre de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 11 y versículo 14. La palabra del Señor dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, esta es una porción de la Escritura que nos muestra que no deberíamos estar solos, no deberíamos creernos sabios, más bien deberíamos buscar la dirección en bastantes opciones. En este caso, la opción más adecuada fue el profeta Eliseo, ¿no? El hombre de Dios, que así lo denomina. Los profetas fueron a la persona correcta, como podemos ver en el texto que hemos leído. Y cuando ellos están expresando la situación difícil o estrecha que tenían, pues sabían también que podrían recibir una buena respuesta de este hombre, y que tal vez, aunque ellos tenían un plan, tal vez él podría haberles mostrado otro. Y aunque cuando ellos le mostraron el plan, se dieron cuenta que el profeta, el hombre de Dios, estaba de acuerdo, decir que era un buen plan, ahora entonces no querían estar sin su presencia. Lo invitaron pues a estar con él. Bajemos al río Jordán, dijeron, donde hay bastantes troncos, allí podemos construir un lugar para reunirnos. Y el profeta les dijo: me parece bien. La motivación
nos debe llevar a visualizar ya una posible solución. Es decir, que vamos armándonos, vamos primero tomándonos de la mano de Dios, vamos viendo quién nos puede acompañar. No nos dejemos acompañar de cualquiera. No pongamos a nuestro lado personas incorrectas que puedan, en vez de ayudarnos a caminar hacia adelante y alcanzar nuestra meta y hacer las cosas que queremos hacer, más bien reste y corte y nos deje sin alcanzar los sueños, los anhelos, los planes que tenemos. Número 3, la aprobación y el asentimiento, ¿sí?, fortalecen la consecución de nuestros planes, de su plan. La aprobación y asentimiento fortalecen la consecución de su plan. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? El profeta Eliseo estuvo aprobando este proyecto, ¿no? Cuando él dice, me parece bien, ¿sí? Él está diciendo, esto está correcto, esto está bueno. Vayan, entonces, carta libre, ¿sí? No hay ningún problema por mí que lo hagan. Pero, ¿cuántas veces en la vida hay situaciones en las cuales no hemos recibido, por ejemplo, la aprobación de nuestros padres, la aprobación de nuestros consejeros, quizá la aprobación de los pastores, o cosas como estas en el ámbito familiar, como tal vez no te cases con esta persona, no te conviene, no es para ti, no hagas este negocio, tal vez no te irá bien por esto, etcétera, ¿no? Padres diciendo, no vayas a tal lugar a los hijos, es muy tarde, por ahí es muy oscuro, no sé, cosas como estas. A veces nosotros no nos importa la aprobación o el asentimiento de alguien cercano a nosotros, importante, como nuestros familiares, en este caso como el hombre de Dios, el profeta de Dios. Sigamos con nuestra historia. Sí, creo que vale la pena que nosotros tengamos la aprobación de alguien importante y sobre todo la aprobación de Dios. La oración para recibir esa aprobación será importante, pero a veces esta aprobación del Señor viene por una conversación con nuestros pastores, con la conversación con nuestros líderes, con la conversación con nuestros padres, con nuestros amigos que tienen una intención real de trabajar por el beneficio de nuestras vidas, de aportar en el beneficio de nuestras vidas. Entonces, la aprobación y el asentimiento de un plan es importante, sí, para nosotros. Es decir, esto, vamos adelante. Y no deberíamos hacerlo si no tenemos la aprobación. Número 4. Pida a Dios o un hombre de Dios, como en el caso de la historia, que le acompañe en el proceso. El versículo 3 dice, del texto que hemos leído, por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar los árboles. Los especialistas en salud mental afirman que si una persona quiere ser verdaderamente feliz, debe reconocer que tiene necesidad espiritual. Y el hombre, querido amigo, no fue diseñado para vivir independiente de su Creador. Tiene la necesidad de mantenerse en comunicación con Él. Y la Biblia nos habla acerca de esto. El Señor Jesús nos da algunos pasajes que nos hacen notar aquello. Vaya conmigo a Mateo 5, capítulo 5, versículo 3. El Señor Jesús dice, Dios bendice a los... Este es el sermón del monte. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Estas palabras, amados hermanos, demuestran que el ingrediente indispensable para recibir la bendición de Dios o satisfacer nuestro apetito espiritual es esta búsqueda de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Jesús mismo nos da la respuesta. En el capítulo 4 de Mateo mismo, 4:4, dice, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Dios. Entonces, por la palabra puede venir el consejo, por la palabra puede venir la aprobación, por la palabra puede venir el
el sentir en nuestro interior de que Dios está con nosotros en la situación que estoy experimentando, sea buena, sea a veces mala, por mi decisión o porque la vida me entregó esta situación o porque fue un plan mío y sobre todo esto porque es de lo que estamos hablando en esta tarde ya. Dios bendice a los que buscan, ¿no es cierto?, a los que tienen necesidad de tener esta relación con Él y lo hace por medio de su palabra. Hoy en día abundan los expertos dispuestos a dar consejos sobre todos los temas. Sí, en relaciones personales, en el amor, en la familia, en la solución de conflictos, en la felicidad, en el propósito de vida, etc., ¿no? Pero, ¿quién podría dar mejor consejo de el que podría dar el creador del ser humano, el que nos hizo a nosotros mismos? No hay posibilidad de que haya un mejor consejo y ese consejo está en la palabra de Dios. No deje a Dios de lado cuando vaya a empezar un nuevo proyecto. Permítale a Él acompañarle. Es más, búsquele para que lo acompañe. Como este hombre fue y le buscó, le habló al hombre de Dios diciendo, ven con nosotros. Tenemos un plan para hacer y va en beneficio de todos nosotros, pero ven con nosotros. Entonces en ese plan, estudio, en ese matrimonio, en este nuevo negocio, en todo lo que vaya a hacer, llévele al Señor con usted, que esté siempre con usted, que le acompañe en todo el proceso, no solamente de un plan, de un negocio, sino de la vida misma. Que el Señor acompañe nuestras vidas en todo momento. El libro de Proverbios también nos enseña, vaya conmigo por favor, a Proverbios 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, versículos 5 y 6. La palabra del Señor dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. Ahora bien, Jehová nos da una guía de instrucciones, pero no nos obliga a seguirlas. Más bien, porque nos ama, quiere ayudarnos, nos habla con su palabra y muchas ocasiones con cariño. Mire, esta porción de la Escritura a mí me parece maravillosa. Está en el profeta Isaías, capítulo 48, versículos 17 y 18. Él nos habla con cariño. Yo, Jehová, soy tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, aquel que te hace pisar en el camino en que debes andar. Si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser justamente como un río y tu justicia como las olas del mar. Isaías 48, 17 y 18. Esto me hace recordar a la oración que Jabes le hiciera al Señor. Jabes, al contrario, dijo, oh, si me bendijeras. Y aquí el Señor dice, oh, si realmente prestaras atención a mis mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo. Nos habla con cariño, Él no nos presiona, no nos obliga. Pero dése cuenta, amado hermano, que si usted y yo tenemos la posibilidad, la capacidad de buscarle al Señor y recibir sus enseñanzas, pues vamos a beneficiarnos de esta enseñanza, de este sano consejo. Por eso, número 4, pida a Dios. O a un hombre de Dios también, a alguien cercano, porque por ahí puede venir la presencia de Dios y la instrucción de Dios para su vida, que le acompañen en el proceso. Número 5. Ante lo inesperado, porque si hay algo que debemos como reflexionar es el hecho de lo que sucedió en esta historia. Hemos puesto el título, Se me cayó el hacha, y no hemos hablado casi nada del hacha, pero déjeme comentar ahora. ¿Se imagina usted esta situación? Ya con un plan, ya con un grupo de amigos, de compañeros, de discípulos, yendo a hacer una obra buena, sana, una obra justa, una obra necesaria,
Ya en el proceso, uno de los hombres que estaba talando un árbol, sacando los troncos para hacer la construcción, pues en el momento que, me imagino, está dando con su hacha en parte del tronco, de una rama, la cabeza del hacha, es decir, la parte metálica, ¿no es cierto?, se sale y se cae directamente hasta el río. Entonces, yo me imagino a él la desesperación. Usted dirá, pero es un hacha nomás, que vaya y compre ahí en la ferretería, en tal ferretería. No era el caso, ¿no? Porque en aquel entonces un hacha era un bien preciado. Se prestaban en muchos de los casos el hacha de un lado al otro, porque no es que había tantos, ¿no? Algunos decían, préstame el hacha por hacer tal construcción. Y no solamente en esta época, sino todavía en algunas regiones, en el campo, a veces los vecinos se prestan este tipo de herramientas. Y pues las hachas tenían un mango de madera, la cabeza en metal y era amarrada con algunas especies de cuero o algunas sogas o cosas parecidas, ¿no? Pero cuando se le fue al hacha y él vio que estaba entrando en el río, en otras palabras, él se puso tan incómodo y tan nervioso que dijo, y ahora, si no encuentro el hacha, ¿y qué voy a hacer? ¿De dónde saco otra hacha para devolverla? Él estaba en conflicto. Entonces, por eso él dijo, oh Señor, el hacha era prestada, no era mía. Ya si era mía, como sea, ¿no? Pero era prestada. Era un lío, era un conflicto. Ante lo inesperado, ¿qué hizo este hombre? No dijo, uy, se me cayó el hacha y ahora, ¿qué pasará? ¿Qué haré? ¿Iré a buscar yo mismo? ¿O voy a buscar un equipo de buceo para meterme en el río y encontrarla? No, él directamente miró al hombre de Dios. ¡Ay, Señor! Como que él en su interior sabía que el hombre de Dios es el que le podía ayudar en esta situación. ¿Por qué? Porque lo había visto al hombre de Dios en otras ocasiones haciendo milagros de parte de Dios hacia aquellos que estaban en necesidad. Cuando había necesidad de sanidad, cuando había necesidad en una casa donde había escasez. Ahora la necesidad era recuperar este bien. Recuperar algo que estaba usando con un propósito o para cumplir el propósito adecuado que estaban teniendo este grupo de profetas. Ante lo inesperado, entonces, punto 5. Alza tus ojos al Señor. Mírale al Señor. El versículo 5 que hemos leído, el texto dice, pero mientras uno de ellos cortaba el árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor! Gritó. Era un hacha prestada. Las situaciones inesperadas suceden. Esto puede suceder, va a pasar. Y necesitamos, amados hermanos, queridos amigos, que Dios intervenga. Necesitamos ser no solo aconsejados, necesitamos su ayuda, su fuerza, su poder, su autoridad. Porque ¿sabe qué? Las cosas inesperadas nos agobian, nos cansan, nos dejan sin saber qué hacer. Por eso, la mirada puesta en el Señor todo el tiempo de nuestras vidas nos puede dar la posibilidad de mirar dónde buscar la ayuda adecuada, la ayuda correcta. Mirar hacia arriba, comprender la difícil situación, eso está bien. Evocar este Dios que hizo un favor en otros tiempos, en tiempos de soledad, de abandono, en desesperanza, eso es correcto. ¿Pero para qué? Para reconocer con humildad que necesitamos su ayuda. Despojémonos de esta especie de ego, ¿no? de esta orgullo, de esta soberbia, y pidamos ayuda si es necesario. Abramos nuestra boca para pedir ayuda, obviamente delante de Dios en oración, pero también hagámoslo ante los amigos, los hermanos en Cristo, ante nuestros líderes, nuestros pastores. Tengamos la convicción de despojarnos de nuestro ego, de nuestro orgullo y acceder a los ojos mismos de Dios para alcanzar su misericordia, su ayuda y su dirección y sobre todo su favor, que es tremendamente maravilloso y fuerte, porque estamos hablando del Dios fuerte, del Dios que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Uno de los profetas entonces
se lamentó, ¿no es cierto?, delante de Eliseo, dirigiéndose a Eliseo. Él sabía quién era Eliseo. Este era su maestro, su referente como maestro, pero probablemente este profeta solo pretendía tal vez que se solidarice con él, porque podría haber pasado también eso por su mente, ¿no? Y ahora alguien aquí que me diga por lo menos, uy, ahora, ¿no? ¿Qué haremos? Vamos a ver si te ayudamos a buscar cosas como estas. Pero él se encontró con lo mejor, se encontró con el hombre de Dios que podía y tenía la posibilidad de hacer algo excepcional. Y es que aquí lo que hizo Eliseo fue algo excepcional. Eliseo no se quedó solamente mirando y dónde cayó. Sí le preguntó, ¿y dónde cayó? Pero no para decir, ay, qué pena, ya se perdió. No para eso, ¿no? ¿Y dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, él cortó, dice, un palo, ¿sí? Y le puso en ese lugar en donde estaba el hacha en el río, lo hundió así. Y cuando él metió este palo, la cabeza del hacha, este metal pesado, flotó. Esto es un milagro. ¿Cómo se sintió este hombre y cómo también se sintió Eliseo al ver la desesperación de este hombre, ¿no? Bueno, Eliseo se mantuvo tranquilo, simplemente dijo dónde cayó, en dónde fue, y tal vez él ya intuía hacer algo, ¿no? Él podía, de hecho, rápidamente él tomó la decisión de cortar un árbol y poner sobre este lugar. Él estaba acostumbrado ya a hacer algunos milagros con cosas así medio diferentes. Recuerde con el capitán de la guardia Naamán, pues le envió a bañarse 7 veces en el río. Con la viuda en esta casa donde había escasez, pues le pidió que sacara sus vasijas, todas las vasijas que tenga, para poder ahí entregarle la bendición y la provisión de parte de Dios. Ahora él está poniendo un palo en el lugar, como quien dice, le voy a tocar hasta el fondo y le voy a dar la orden para que suba. Mire lo que dice el Salmo 121, es que nosotros no tenemos que fijarnos ni en el palo, y sí en las personas, porque las personas nos ayudan, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Versículos 1 al 4 hemos leído. Una historia como esta es una historia de locos, una historia de locura, es un milagro que nos deja con la boca abierta. Pero hay cosas en la vida que suceden y que a veces nosotros no entendemos y que deberían ser parte o deberían servir, mejor dicho, para disponer nuestra mente, nuestro corazón a alinearnos correctamente cuando pasen situaciones en las que aparentemente estamos haciendo algo correcto, llegan cosas que son dañinas, llegan impedimentos, etc., ¿no? Entonces, no nos quedemos con el impedimento ahí y no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Ellos, por la hacha perdida, por la hacha caída, no es que dejaron de construir el lugar para reunirse, ellos siguieron adelante. Y gracias a Dios, el profeta Eliseo pues hizo una obra ahí para que ni siquiera se demoren mucho tiempo y sigan haciendo lo que tengan que hacer. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Hay una historia que se cuenta. Se dice que cuando llegaron algunos colonos a las tierras de los Estados Unidos, esto hace unos 370 años atrás, llegaron hombres con visión cruzando el océano para llegar a estas tierras, ¿no es cierto?, a sentarse ahí con coraje, a poner su vida en esta nueva tierra. Dice que un grupo de estos que llegaron en el primer año establecieron una colonia cercana ahí a las playas, ¿no? Pero en el segundo año ya eligieron un concilio para que se pueda gobernar este territorio con los que llegaron en este lugar. Y en el tercer año ya se propuso una especie de
este concilio, esta instancia de gobierno, propuso construir un camino. Aquí estaba el mar que ellos llegaron y camino hacia el oeste. Estos dijeron, vamos a construir una carretera de 8 kilómetros para alcanzar estas tierras y seguir colonizando. ¿Sabe qué dijeron algunos de ellos? Dijeron, ¿se han vuelto locos? Sí, es más, intentaron enjuiciar a los que tuvieron esta idea tan ridícula de caminar 8 kilómetros adentro en este lugar inhóspito, que no se sabía qué habría para allá. 8 kilómetros les cerró la mente y les intentaron coartar una colonización que podría haberles llevado a descubrir grandes extensiones de territorio. 8 kilómetros fueron suficientes para coartar un plan, no así todo el océano que vinieron atravesando. Y a veces nosotros tenemos unas reacciones un poco parecidas a estas, ¿no? Nos lanzamos en fe, tenemos un proyecto grande, estamos metidos con esta situación, pero en cosas pequeñas en el trayecto, estos 8 kilómetros ahí en medio del proyecto hacen que nosotros no miremos a quién es el dueño del tiempo, el dueño de nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios, y podamos alcanzar nuestros sueños. El sueño más grande, obviamente, amados hermanos, queridos amigos, es mantenernos firmes en este llamado al cual el Señor nos ha llamado, este llamado a vivir la vida cerca de Dios, aceptar el sacrificio de Cristo Jesús y vivir eternamente con Él. Esto es quizá lo más grande, pero hay nuestros planes también terrenales que no están por demás, son parte de nuestra vida, pero en esos Dios tiene que estar siempre con nosotros. Entonces, recuerde, número 5, ante lo inesperado, alce sus ojos al Señor. Y número 6, siempre habrá una salida cuando buscas a la persona correcta. Esto es muy interesante, pues en el texto, versículo 6, Eliseo le dice, ¿dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios cuando le mostró el lugar. Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua y en ese mismo sitio. Entonces, dice, la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala. Eliseo le dijo, y el hombre extendió la mano y la tomó. Dos aspectos importantes, queridos amigos, de identificar aquí en este momento. Primero, nosotros tenemos que, nos compete a nosotros identificar cuándo fue, en el caso de la historia, cuándo se cayó el hacha, qué nos distrajo, quién cruzó por el camino, quién provocó que pierda, en este caso del hacha, pero quién provoca quizá en el plan de cada uno de nosotros que perdamos nuestro norte, que perdamos nuestra visión. Tenemos que nosotros identificar esas cosas, tenemos que saber dónde, así como el hombre sabía exactamente dónde cayó el hacha, sabía el problema, aunque no tenía la posibilidad de salir de ese problema, sin embargo sabía dónde fue, sabía qué ocasionó. Muy probablemente el hombre se dio cuenta que se zafaron estas amarras que tenía ahí, la cabeza del hacha al palo, al mango. Tal vez esto fracasó, se rompió, tal vez sabía exactamente, pero supo también dónde cayó. Se requiere entonces que nosotros identifiquemos el momento cuando nos desviamos, el momento cuando se nos cae el hacha, el momento. Esto implica, amados hermanos, entonces reconocer quizás el error, la falla, reconocer la situación que está bloqueando, que está impidiendo que tenga cumplimiento nuestro plan. Ahora bien, nosotros sabemos, dije dos puntos, ¿no? El segundo es el procedimiento, en este caso de Eliseo, es armar una estrategia para ayudar a este profeta, ¿no? Entonces cortar un palo y este palo echarlo tal vez como una especie de jabalina, ¿no? Echarlo en ese lugar para que luego pues
este hierro flote. Honestamente, no es no es nada, mejor dicho, razonable el asunto, ¿no? Coger un palo para ver si es que lo hago flotar a un pedazo de hierro no es razonable en realidad. Pero he dicho ya en algunas ocasiones que la fe y la tontería son primos hermanos, ¿no? Y a veces pues la fe tiene que ser como cosas como estas, tienen que evidenciarse cosas como estas. Creo que cada uno de nosotros que recibimos algo milagroso de parte del Señor, confiamos plenamente en Él, aunque sabemos que en lo profundo de nuestro corazón estas cosas podrían ser simplemente imposibles. Y ahí es donde el Señor es especialista en nuestros imposibles. Eliseo ejecutó ahí un milagro donde el poder de Dios obró y quien se benefició fue el profeta, porque éste recuperó el hacha perdida y él podría seguir trabajando por un lado y luego cuando tenga que devolver, pues devolver el hacha que le prestaron, ¿no? Entonces todo fue tranquilo, fue quizás un momento para contar. Me imagino que los profetas se reunieron después en el local que ya estaba agrandado, espacioso, se comieron algo, se rieron del asunto y también agradecieron a Dios y miraron cómo Eliseo pudo hacer una obra tan grande por la relación que Eliseo tenía con el Señor, con Jehová de los ejércitos, con este Dios todopoderoso. Ahora bien, sabemos nosotros que si hay una manera de salir de un pozo profundo al que las circunstancias nos han metido, nos han hecho caer, la manera de acudir al único que tiene el poder sobre la vida y ha vencido a la enfermedad y la muerte, se llama Jesucristo. Cuando nos aferramos a Cristo, Él nos sujeta para que nunca nos soltemos y Él nunca nos suelta, Él no nos deja caer. Nosotros podríamos quizás soltarnos de su palabra, soltarnos de su relación, pero Él en realidad tiene la firme convicción de no abandonarnos jamás. Dice el salmista, Salmo 40, versículos 1 y 2, lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Jesús puso ante sus ojos, ante los míos, ante los ojos de todos, ante nuestro corazón, ante nuestra alma, y delante de esa cruz donde Él murió y nos dio vida eterna, puso todo el plan que tiene para cada uno de nosotros. En cualquier circunstancia que nosotros experimentemos, Él quiere estar cerca. ¿Fue ajeno acaso este hecho de perder el hacha en un trabajo quizá muy secular, si vale el término, de construir algo? ¿Estaba en los planes de Dios ayudarle a este hombre, a este profeta que perdió el hacha? ¿Minimizó Dios eso? En ninguna manera. Se nota que Él está atento a nuestros oídos, a nuestro clamor, que sus oídos están atentos a nuestro clamor, que sus ojos están atentos a nuestra necesidad. Pidámosle pues, confiemos en Él. Él es nuestra única oportunidad de salir vez tras vez a flote cuando las cosas se vayan a la profundidad. A veces necesitamos ser perdonados. A veces necesitamos recibir la salvación. ¿Sí? A veces necesitamos el gozo en medio de las dificultades, esta paz en medio de las tormentas. Necesitamos comenzar a tener esperanza sobre una vida que parece que nos ha golpeado y nos ha golpeado y nos vuelve a golpear. Que nada, amados hermanos y queridos amigos, que nada impida la consecución de sus planes. Que nada lo haga. Salmo 145, versículo 18, dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras.
Entonces, amado hermano, esta historia que parece un poco fuera de tono, que no debería estar escrita en la palabra de Dios, nos enseña hoy a nosotros a entender que cuando nosotros tenemos motivaciones correctas, aún así puede haber dificultades y van a haber dificultades en medio de esta situación. Pero que la motivación que nosotros tengamos nos debe llevar siempre en nuestro caminar a poder tener la capacidad de visualizar soluciones en el trayecto. No podemos dormirnos ni dejar ni abandonar el proyecto porque no hemos podido visualizar una solución. Las personas a nuestro lado son necesarias. La aprobación, el asentimiento de un plan de alguien cercano como nuestros padres, nuestros pastores, nuestros líderes son necesarios. Por eso caminemos cerca de nuestro liderazgo. Como cristianos no podemos andar solos, no somos llaneros solitarios. Caminemos. Hay un libro maravilloso que alguna vez lo estudiamos en el seminario que se llama Personas, Tareas y Metas. Nos muestra que todos tenemos un liderazgo intermedio. Y mientras estamos en ese liderazgo, pues debemos nosotros simplemente meternos en el proceso, pero con Dios, con los líderes que están a nuestro lado, porque de ahí viene el consejo. Dios podrá venir con consejo, con su palabra, pero también podrá venir con el consejo de algún amigo, de algún hermano, de algún líder, de alguien que nos acompaña. ¿Sí? Pida a Dios también o a una persona cercana, a un líder, como estamos diciendo, que nos acompañe en el proceso. Es bueno acompañarnos no solamente en el trayecto, a veces necesitamos acompañarnos en oración, a veces necesitamos hacer unos ayunos colectivos para acompañarnos mutuamente. Y pues obviamente no podemos dejar de levantar nuestros ojos hacia el Señor, pues Él está atento a nosotros y Él va a responder siempre a nosotros. Él está buscando o esperando que nosotros estemos tomados de Él, que alcancemos su brazo. Él no quiere soltarnos. Nosotros ojalá no nos soltemos de este brazo poderoso de Dios. La diestra de Dios tiene poder y ese poder quiere ayudarnos en todas circunstancias a todos y cada uno de nosotros. Por eso, amado hermano, querido amigo, le repito lo que dice el Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces, este profeta de veras invocó al hombre de Dios, pero por medio de él, a Dios mismo. Que nosotros también podamos invocar el nombre de Dios, que podamos acercarnos a los hombres y mujeres de Dios que nos pueden ayudar con un buen consejo, con una sana doctrina, con acompañamiento o sostenimiento en oración. Busquemos. Que no digamos solamente como una vaga expresión, como hemos comenzado esta predicación hoy día, ay, se me cayó el hacha. No. Que digamos, se me cayó el hacha, pero tengo quien me la levante, pero tengo quien me la encuentre, pero tengo quien la salve por mí. Ese es el Dios Todopoderoso que quiere acompañarle a usted en todos los planes de su vida. Cierre sus ojos y hagamos una oración juntos. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que por alguna razón está registrada en la palabra de Dios. Y esta expresión tremenda de este hombre, se me cayó el hacha, era un grito de desesperación, pero también con su mirada puesta en el hombre de Dios. Nosotros, Señor, en nuestras pérdidas, en nuestras hachas caídas, en nuestros planes truncados, te pedimos, Señor, que levantes la cabeza del hacha. Te pedimos, Señor, que nos des la visión para tomar adelante o recuperar el propósito de nuestro plan. Amado Señor, acompáñanos todos los días de nuestra vida. Que así sea, querido amigo, querido hermano, que el Señor le acompañe todos los días de su vida. Queremos invitarles a estar con nosotros todos los domingos, como hoy, la predicación con la Iglesia Cristiana de las Américas, pero también los días sábados. Recuerde que los jóvenes tienen su reunión a las 3 de la tarde, los adolescentes a las 2 de la tarde. Los links para las reuniones están en la página de Facebook de la Iglesia Cristiana de las Américas. Los varones nos reunimos también los días jueves 7:30 de la noche y las mujeres los días miércoles a las 7:30 de la noche también. Le invito pues a ser parte de la Iglesia Cristiana de las Américas. Un afectuoso abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Levanto mi voz en la adversidad. Yo confío.
ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Lo puedes escuchar, la tierra temblará, las puertas se abrirán. Oh, algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás, Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Con tu poder yo pelearé la batalla. Tierra temblará, las puertas se abrirán. Algo está por suceder.